Bien. Seguimos un poco con lo que veníamos. Bien. Habíamos dicho las diferentes fases que tenía la... ¿Dónde están? Bien. La fase de tipo analítica, donde yo analizo la situación, diseño cómo voy a hacer la investigación. La experimental, donde voy a influir. Acá tienen un ejemplo de lo que es la descriptiva. Si pueden silenciar sus micrófonos, por favor. Bueno, aquí tienen un ejemplo de lo que es descriptiva analítica, que es esta investigación que hizo este señor Snow en Londres. Así la pueden mirar un poco. No vamos a perder tiempo leyéndola. Bien. Y luego acá tienen un cuadro así general de lo que es la historia natural de la enfermedad, ¿no? Este periodo prepatogénico, donde tenemos todo en perfecto equilibrio. Luego tenemos el periodo patogénico y el postpatogénico. En el patogénico vamos a tener este periodo asintomático o subclínico y después vamos a tener el clínico. En el postpatogénico vamos a tener una etapa que va a ser la curación, o vamos a ser crónicos, o vamos a quedar con incapacidad, o vamos a morirnos. Estas son las posibilidades que tenemos. Dentro de una investigación siempre vamos a ver el enfoque de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? El enfoque de riesgo es aquello que, o sea, es esta probabilidad que tiene la persona de enfermarse o de sufrir un daño. Por ejemplo, este señor que está pasando por la cuerda floja sobre los edificios, tiene un alto riesgo de dañarse, no tiene seguridad, no tiene... Entonces nosotros lo que vemos dentro de las determinantes es ver cuáles son los riesgos que puede tener o sufrir una persona o una comunidad o una nación, etc. Vamos a tener, ¿no? A la definición que nos da la OMS es que es un rasgo, es una característica o es la exposición de una persona que aumenta su probabilidad de enfermarse. No sé, las personas de color se enferman más que las personas blancas, o viceversa, o los varones se enferman más que las mujeres, o viceversa. Va a depender del sexo, edad, el tipo de patologías que ha sufrido la persona, etc. Bien, este es más o menos lo que es el enfoque de riesgo que tenemos que tener siempre presente. Pero también los riesgos los podemos dividir en fisiológicos, aquellos que están relacionados con nuestro organismo, ¿no? Los factores genéticos, cómo vivimos, etc. Eso es muy importante. Los conductuales, esto también es el estilo de vida, cómo yo rijo mi vida, cómo me comporto. Por ejemplo, si vivo estresado, o tengo adicción a lo que sea, adicción al trabajo, a la droga, al juego, etcétera, todo esto, lo que es exceso siempre me va a llevar a tener algún problema. Los demográficos, esto también va a influir dónde vivo, qué tipo de población es, ¿no? Cómo es el trabajo de esta gente, la religión, qué ingresos tienen. Todo eso, chicos, influye en las personas, porque también nos va a dar la capacidad de cuidarnos o no. En el medio ambiente vamos a tener los factores económicos, culturales, sociales, políticos, etc. Todo esto siempre hay que tenerlo presente. Y cuando una persona está enferma, siempre vamos a tener que preguntarnos qué hay más detrás de eso, porque no es solo la persona enferma, sino que hay todo un contexto. Los genéticos es algo que nosotros traemos, bien, y que está ya en nuestros genes. Entonces, las diferentes determinantes, bien, van a estar estructuradas por muchas causas. Y también estas desigualdades, por ejemplo, en un contexto socioeconómico y político vamos a tener qué tipo de gobierno tenemos, cuáles son los actores económicos, cómo son las políticas macroeconómicas, el mercado de trabajo, las políticas del Estado en bienestar, ¿no? Cómo se preocupa de la salud. Y todo esto da diferentes determinantes o estructuras
y que también hacen a la desigualdad de la población, ¿no? Porque no todos tienen las mismas posibilidades. Y hay algunas cosas que son determinantes, que los llamamos intermedios, que van a ser a estos recursos materiales que nosotros encontramos. Pero tenemos también ejes de desigualdad, por ejemplo, la clase social, el género, ¿no? La edad, a qué etnia pertenezco, en qué territorio me muevo, etcétera. Perdón. Chicos, no les puse el video porque mi conexión no está muy buena, así que por eso no puse la cámara, para ver si va mejor. Bien, luego vamos a tener que tener siempre presente que en una enfermedad siempre hay muchas causas, bien, que van a influir en la aparición de una enfermedad o de una problemática. Bien, y esto en el enfoque epidemiológico interesa mucho describir, por ejemplo, cómo se produce una enfermedad o cómo se origina. Como vimos en la pandemia, ¿no? Se estudió dónde surgió, qué es lo que pasó, etcétera, de dónde salió todo esto, las características y cómo las podemos, ¿no? Afrontar. En el enfoque se considera que no, las cosas no ocurren al azar, ¿bien? Y que no siempre se distribuyen así homogéneamente. Entonces, podemos tener causas económicas, y acá podemos ir anotando diversas causas, causas sociales, ¿no? Causas políticas, causas ambientales, causas culturales. Todas estas cosas hay que tenerlas presentes. Van a haber factores que están asociados, ¿no? Y que van a cumplir algunos criterios. Por ejemplo, la temporalidad, ¿dónde, no? Toda causa precede a su efecto. ¿Qué fuerza de asociación? La consistencia de la observación. Y esto es cuando vamos haciendo un estudio, vamos teniendo presente todo esto. El gradiente biológico, la pasividad biológica, etc. Ay, perdón. Aquí también vamos a considerar que la enfermedad en la población es un fenómeno dinámico. ¿Se acuerdan que decíamos que en el proceso salud-enfermedad tenemos que es vital, dinámico? Esto también tenemos que tenerlo presente cuando se hace un estudio. Las cosas van cambiando, no se mantienen siempre así. Bueno, tenemos esta triada, ¿no? Ecológica, que también la llamamos epidemiológica, que tenemos agente, huésped y ambiente. El lugar, la persona y el tiempo. Siempre están estas variables. Y esto se tiene que mantener en equilibrio para que la persona esté sana. ¿Bien? Y este modelo de multicausalidad siempre es presente, ¿no? Así que nosotros tenemos que pensar que cuando hay una enfermedad o alguna problemática, hay muchas causas que están influyendo. ¿Bien? Luego tenemos este concepto de enfermedad transmisible, que un poco ya todos conocemos, porque con lo que vivimos en la pandemia, ¿no? Es algo que se contagia directa o indirectamente, ¿no? Y que viene de una fuente infecciosa, que son estas famosas enfermedades transmisibles, ¿no? Que tienen diferentes estadios o periodos. Un periodo de latencia, bien, un periodo de incubación, y que al final explota en la enfermedad. Y acá tenemos de nuevo esta historia natural de la enfermedad, cómo estamos presentes en ellos. Bien. En la cadena epidemiológica siempre vamos a tener esto, agente, reservorio, una puerta de salida, un modo de transmisión, una puerta de entrada, y va a depender de la susceptibilidad del huésped. Recuerden que algunas personas se enferman y otras no, como pasó en el COVID, ¿no? En una casa habían enfermos y otros no se enfermaron. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, esta cadena epidemiológica del COVID. El agente causal, que era el virus, el SARS-CoV, ¿no? El reservorio fue el murciélago que pasó al hombre, la puerta de salida, ¿no? Y el modo de transmisión. Eso es lo que va viendo la epidemiología, ¿bien? Y en el método epidemiológico nos permite comparar esta frecuencia que suceden las cosas. Y lo vamos a diseñar por diferentes modos. Estas etapas, ¿no? Primero observamos, hacemos una hipótesis y luego verificamos. Y estas son las fases. Empezamos observando, se elaboran hipótesis, se intenta verificar, se hacen conclusiones
y con la evidencia se elaboran nuevas hipótesis o se elaboran lo que sería para, por ejemplo, protegernos de una enfermedad. Ya habíamos hablado los tipos de estudio: observacional, yo solo miro; experimental, intervengo. ¿Bien? Entonces, tenemos estudios que se dividen en observacionales y experimentales. Y todo esto se hace un diseño para ver qué es lo que voy a estudiar, cómo lo voy a estudiar, etc. Y los estudios los hago a poblaciones o a individuos, ¿no? Y voy viendo los analíticos, observo y experimento. Esto es un poco para que sepan que esto existe, ¿bien? Y la vigilancia epidemiológica, como les decía al inicio, es algo que siempre se está haciendo. Si hay una enfermedad infectocontagiosa, aparece alguien con esta enfermedad, yo lo tengo que enseguida anunciar o declarar al ministerio y se hace un seguimiento de esto. Esto es el modo de controlar, ¿no? Y de mantener bajo control todo, porque no, perdón. Y vamos a, aquí nos dice que notificamos, la notificación es obligatoria y vamos a llevar este registro. Esto se hace enseguida al ministerio. Si yo, por ejemplo, detecto que una persona tiene sarampión, tengo que notificar. Y esto siempre se está controlando, ¿bien? Los principios de vigilancia de la epidemiología es incluir no solamente enfermedad o trastorno, sino que es la prevención. Y otra de las cosas es siempre vigilar, ¿no?, cómo se refleja la enfermedad o cómo sufre la población esta enfermedad. Yo estoy vigilante y tengo que tratar de mantener, ¿no? Y de nuevo, ven que cada tanto hay campañas de nuevo contra el sarampión, ¿no? De nuevo empiezan, tiene que lavarse las manos, tiene que hacer esto. Bueno, es para irnos recordando que las cosas hay que mantenerlas. Bien, luego tenemos algunos términos, que la epidemia, bien, la pandemia, que es algo global, y la endemia, que es algo local. Esto, o un brote, que es algo que se da específicamente en un lugar. Acá tenemos endemia. A ver, ¿quién me puede decir qué conoce como endemia que tenemos acá en la Argentina? La del mosquito, no me sale el nombre. Bien, El, el, dengue, el Chagas, bien, el Chagas. el Chagas, y un poco en el norte el dengue, ¿no? En el norte y ahora, El dengue. sí, Ujú. ahora con este problema, chicos, del cambio climático, vean cómo las fronteras se están alargando y está llegando también hacia acá. Bien, el brote, decimos que hay brote cuando hay un aumento repentino de casos y entonces se pone la alarma. La epidemia es cuando también aumenta en modo inesperado en una región, pero está bien determinado. Y después la pandemia, bueno, es cuando es a nivel mundial, así como la que sufrimos. Bien, bueno, esto es por una parte. Bien, espero que esto esté claro y que, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde están? Dejo de compartir. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Porque después tenemos que ver lo que es medición y todo lo demás, que es un poco lo que ustedes tenían en plataforma. Bien. Aprovechen de preguntar. Si no hay preguntas, seguimos. Bien. Nosotros en epidemiología tenemos modos, ¿no?, para medir, como ya venía diciendo, los modos, una experimental, una analítica, una observacional. Vamos a tener datos, por ejemplo, cuando investigamos vamos a tener modos, ¿no?, de ir haciendo las cosas. Y para esto tenemos datos, que va a ser una representación simbólica en modo de, podemos tener números, alfabética, etcétera. Eso va a depender de qué es lo que queremos estudiar, ¿no? Y vamos a tener un atributo, ¿no?, o característica de un objeto, de una persona, de una institución. Y la información es aquel conjunto organizado de datos que va a constituir el mensaje determinado que vamos a darle a cada investigación.
o a cada problema. Esto lo hacemos a través de cifras absolutas, que nos van a dar una idea de la magnitud o el volumen real del suceso. Bien, por ejemplo, nos va a decir tantos enfermos de esta enfermedad o de esta patología. ¿Y esto para qué nos sirve? Para asignar recursos. Si yo sé que tengo 100 personas, bueno, calculo los recursos para esa, pero si no tengo la cantidad, es difícil asignar recursos, ¿bien? Y también esto me sirve para efectuar comparaciones, ¿bien? Eso sí que esto tiene limitaciones y no siempre es fácil para manejarlo. Por ejemplo, aquí tenemos el número de personas expuestas al plomo, o número de mujeres y hombres afectados por cáncer de páncreas, o el número de accidentes ocupacionales. Bien, entonces, si yo tengo una cifra, sé cuántos recursos tengo que destinar a esa enfermedad o a esa patología. Luego tengo frecuencias relativas. Bien, ¿estas qué son? Es la razón, tengo la proporción y tengo tasas. ¿Y qué son estos? Estos son cocientes, o sea, son divisiones. Yo voy a dividir A por B y voy a tener un resultado. ¿Bien? Luego, por ejemplo, la razón es cociente entre dos números o cantidades que voy a comparar entre sí. Por ejemplo, niños y niñas en un salón, si tenemos por cada 8 varones, hay 16 mujeres, entonces vamos a hacer esta comparación y vamos a decir, estamos comparando, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay por cada 8 varones? Hay 2. Bien, hacemos la división. Esta es una razón. La razón es como para demostrar esta proporción. Bien, la razón expresa la relación que hay entre dos sucesos. En este caso, cuántos niños, ¿no? Varones por cada mujer que hay. El numerador no va a estar incluido en el denominador y no hacen referencia a una población expuesta. Bien, esto también lo podemos llamar índices. Y la fórmula que usamos es esto. La población, por ejemplo, si quiero saber, ¿no?, de sexo masculino cuántos hay, hago población de sexo masculino por la población de sexo femenino, los divido y los multiplico por 100. Y ahí saco. Cada 100 varones hay tantas mujeres. ¿Se entendió? Estas fórmulas hay que un poco tenerlas presentes para que nos ayuden. En las proporciones, bien, esto expresan simplemente el peso, o sea, la frecuencia que esto tiene relativo al suceso. Por ejemplo, cuántas personas se enferman de algo. Y también esto, el denominador incluye al numerador, ¿no? No miden riesgo, y esto igual. Muertes ocurridas por enfermedades cardiovasculares y el total de muertes. Por ejemplo, yo tengo una fórmula así. Nacidos de sexo masculino por el total de nacidos. Entonces, tengo todo el número de los recién nacidos y quiero saber cuántos de todos estos niños que nacieron son de sexo masculino. Entonces, hago la proporción, nacido de sexo masculino por 100, y esto me va a dar el resultado. De 2.000 niños nacidos, ¿no?, tantos son de sexo masculino. Bien, estas las proporciones expresan frecuencia. Y las tasas, esto es una probabilidad matemática de que ocurra un suceso en la población en un tiempo definido. Bien, por ejemplo, la tasa de mortalidad, que son el total de defunciones sobre la población a mitad periodo. Chicos, esto también quiero que lo graben. Población a mitad periodo se dice porque en epidemiología, que es una ciencia que se usa a nivel mundial, en el hemisferio norte, ellos cuentan el año social desde septiembre, bien, hasta el final de año. Ese es un periodo, o sea, hasta hacemos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ellos completan el año. ¿Ah? O sea, es al revés de nosotros. Nosotros empezamos en marzo y terminamos en diciembre. Luego tenemos 2 meses de vacaciones. Ellos tienen vacaciones julio y agosto y en septiembre de nuevo inician el año social. Entonces a mitad periodo sería junio. Las tablas dicen así, pero si nosotros lo leemos es el porcentaje total que se nos da. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Porque siempre a veces hay problemas.
¿Qué es lo que era mitad periodo? No me acuerdo. ¿Se entendió? Espero que sí. Profe, ¿lo Espero que puede volver a ¿Lo repetir, puede por volver a favor? explicar, profe? Bueno, entonces decimos, nuestro año social, ¿cuándo empieza? En marzo, En marzo, En marzo y termina en diciembre. en en diciembre. diciembre. Bien, el año social en el hemisferio norte, o sea, en Europa, inicia en septiembre. O sea, yo ahora En estoy de septiembre. vacaciones y va a terminar en junio. ¿Ya? Sí, Sí, Entonces, la mitad periodo para nosotros es junio, es la mitad de año. Por claro. eso ajá. se dice así. Pero cuando nosotros leemos las tablas, es el valor total. O sea, no es que tenemos que sacar la mitad de ese valor total que tenemos. Así que no me anden dividiendo el valor total cuando hagan los cálculos. A eso me refiero. ¿Ya? Mitad periodo significa eso. Bien. Mitad periodo en acá, O sea, la vamos a en- encontrar así. La vamos a encontrar, pero por ejemplo, nosotros ahora estamos en agosto, ¿bien? Y nos claro, dicen, sí. ay, calcule la población a mitad periodo. Tú, Profe, como que se refiere al descanso que hay en el año. más que se O refiere al sea, descanso, no, porque ellos, me refiero a que en nuestro lugar la mitad periodo sería en junio, pero en ese lugar es otro, no es en junio, sino que es en otra no, época del no, año. no, 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 es en junio en ellos, Ah, en junio, porque ellos van de vacaciones, julio y agosto, ¿Y el nuestro cuál sería? y ¿En nosotros, diciembre? ¿cuándo vamos de vacaciones? Enero y febrero. Bien, ese es el año Ah, nuestro. ¿Ya? Es la división del año social, chicos. Y se dice a mitad periodo, ¿por qué? Porque ellos dividen en junio, pero para nosotros siempre está integrado hasta fin de año. ¿Ya? Lo que quiero decir es que cuando ustedes vean esto, ¿no? Y lean una tabla, mitad periodo, ah, sí, es junio, pero siempre está integrado para nosotros. ¿Se entiende? Las tablas no es que tenemos que andarlas dividiendo. Espero que lo entiendan. Bien. Lo veremos en la se me próxima. Lo confundió. veremos en la próxima, sí. Bien, las tasas las vamos a calcular así. Este es la frecuencia con que ocurre un suceso, por ejemplo, la muerte, sobre la población expuesta. O sea, por ejemplo, si yo calculo la muerte, la total de defunciones, las pongo arriba y la población expuesta es toda la población. Y la voy a multiplicar, esa división la voy a multiplicar después por un factor de ampliación, que va a ser 1000, un factor de 10, ¿no? Va a ser 1000, 10.000 o 100.000. Todo va a depender, chicos, de cuánto es el resultado que voy a tener. Por ejemplo, si aquí arriba tengo un número muy pequeño y acá abajo tengo una población muy grande, me va a dar 0,000. Entonces yo uso una variable más grande. ¿Bien? Esto lo van a entender cuando hagan los cálculos. Entonces, los indicadores de salud son medidas que me van a dar información de cómo está, por ejemplo, el sistema de salud, cómo se refleja la atención, cómo la población, de qué se enferma, etcétera. Bien, y estos en el sistema de salud, indicadores me dan una política sanitaria, cómo éstas se manejan, las condiciones socioeconómicas, cómo se gestionan los servicios de salud y el estado de salud de la población. Bien, entonces indicadores de salud son todas estas cosas que yo voy a calcular con diferentes tasas. Por ejemplo, la tasa de mortalidad, bien, que generalmente siempre lo calculamos, se murieron tantas personas, ¿no? En total se murieron tantos, pero esos que se murieron, ¿de qué se murieron? Y después vamos especificando, ¿bien? Nos dicen, otro indicador de salud es la natalidad, cómo se reproduce la población, la morbilidad, de qué se enferma la población, ¿bien? Y vamos a tener la calidad de vida, que también, cómo vive esta población, qué capacidad tiene de adaptarse, ¿bien? Y esto, los indicadores de mortalidad, tenemos mortalidad general, mortalidad infantil,
mortalidad materna y mortalidad específica. General, todos los que se mueren. Infantil, solo los niños. Materna, las madres que se mueren por causas de la maternidad. Y la mortalidad específica, se murió de cáncer, se murió de cáncer de hígado, de cáncer. ¿Se entiende? Entonces, son Sí, las diferentes indicadores de mortalidad. Luego tenemos indicadores de natalidad, ¿no? ¿Cómo nace? Natalidad bruta, total, general, la fecundidad por edad, ¿bien? Y ahí tenemos de morbilidad, que son tasa de morbilidad por causa, tasa de morbilidad por edad y sexo, de qué se enferma la gente, ¿no? Y qué es lo que prevalece, cuál es la tasa de incidencia. Esos son los indicadores que tenemos. Y de la calidad de vida es el nivel, ¿no?, de calidad de vida que tenemos, que nos van a indicar si estamos en una buena condición de vida o no. Bien, luego tenemos todo lo que es el cálculo, y es lo que ustedes tienen en la plataforma. Y acá tienen las fórmulas, ¿bien? Y van a ir probando cómo calcular. Por ejemplo, si yo a tasa de mortalidad infantil voy a poner en el numerador los difuntos menores de 1 año por el recién nacido y lo multiplico por una variable de 1000 y me da una tasa de mortalidad infantil y así sucesivamente. Bien, acá tienen las fórmulas para hacer estos otros cálculos. Y lo que ustedes tenían en la plataforma son eso. Tienen los datos, ¿bien? Tienen los datos y calcule la proporción, calcule eso. Yo les diría que los vayan haciendo, si quieren háganlo en grupo, me lo suben a la plataforma y yo los voy revisando. Y ese es un modo para ver si entendieron o no. ¿Les parece? sí. Bien. Ahora hay que Profe, hacerlo. consulta. Ahora, ¿Puede poner algún link para subirlo? Yo lo había hecho, pero no encontré dónde lo subirlo. pongo, sí. Sí, tienen que hacerlo, chicos. Dejo de compartir. Háganlo cuando puedan, pero tienen hasta la próxima, tienen tiempo y yo les pongo un link para que lo suban y voy revisando y les voy diciendo qué es lo que puede estar mal o no. ¿Les parece? Bueno, Porque hay que practicar, si no. Bueno, antes de terminar, Montesino está. ¿No? ¿A quién más me falta? Trecamón. ¿No? Sí, profe, yo soy Montesino. ¿Y dónde estabas? Acá ¿Y cómo yo pregunté y no contestaba? porque no me anda bien el internet, por ahí como que se va. Bueno, a ver qué más. Génova y Fridrico. Bueno, los demás, si me pusieron el nombre, deberían estar. Profe, yo entré un ratito después del break porque no me aceptaba. Sí, Adentro. sí, te puse presente. Bueno, Ah, chicos, que tengan un buen fin de semana. Hagan los ejercicios y cualquier cosita me dejan un mensajito en la plataforma. Yo ahora les coloco dónde subirlo y así los voy revisando, ¿de acuerdo? bueno. Bueno, profe. bueno, Chao, gracias, profe. chao, gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao.